Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy ponemos la segunda piedra de ese templo antimoderno que estamos construyendo desde una perspectiva política. Y podría llamar la atención que con el pensador que hoy nos ocupa vayamos a hablar de política porque en principio René Guénon es el pensador más alejado de la política que uno puede imaginarse. Sin embargo, nosotros como antimodernos, con ese planteamiento que ya dijimos en el primer programa de impugnar la modernidad, precisamente al impugnar la modernidad estamos impugnando también las ideologías. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de una concepción tradicional de la política y lo vamos a hacer no sin hablar de política, desentrañando el pensamiento de René Guénon. Yo confesaré que ese es un programa que llevo queriendo hacer prácticamente desde que inicié el canal, pero quería hacerlo con alguien que fuera la persona adecuada. Se me han pasado varios candidatos por la cabeza desde entonces, pero fue Jonathan Rodas, al que ya conocerán ustedes por el programa que hicimos sobre Santiago de Guatemala, el que finalmente me ha terminado de engatusar, de convencer para hacer este programa sobre René Guénon. Yo conocí a Jonathan Rodas a través de Sebastián Porrini, autor de Los Otros, que es ese gran libro sobre la metafísica operativa de los pensadores del siglo XX, entre los que está René Guénon. Él me habló de Jonathan y en cuanto yo me puse en contacto con él me di cuenta de que era el hombre indicado para hablar de René Guénon y de tantas otras cuestiones, y aquí estamos hoy para hacer ese programa. ¿Qué tal estás, Jonathan? ¿Qué tal, Guillermo? Mucho gusto. Pues por mí encantado volver a conectarme contigo en este programa. Creo que ya siento que es un programa muy hermano y gracias por la mención. Claro, con Sebastián Porrini tenemos una amistad o hemos creado una amistad a distancia porque él desde Argentina, yo desde aquí de Guatemala, pero creo que eh, ya lo considero un maestro, ¿no? Sebastián Porrini creo que es un pensador antimoderno, moderno, pero antimoderno, ¿no? Que lleva esta línea de pensamiento y que creo que es un seguidor de todas las doctrinas tradicionales y sobre todo la de René Guénon. Incluso podrán ustedes buscar el programa, ahí tienen dos programas dedicados a René Guénon, tienen un programa dedicado a El Emir Sola y uno a la tradición en ADTV, en la última página, que me parece muy introductorio a todo este tipo de temas, ¿no? Creo que Diego y Sebastián manejan muy bien este concepto metafísico y de la tradición como tal. Pues antes de que nos introduzcas en la figura de René Guénon, figura compleja, y vamos a tratar de sintetizarlo todo en una hora, es una verdadera, esa sí que es la prueba heroica. Voy a hacer una breve introducción dentro de esta sección del canal que es Política para Antimodernos, para relacionarlo con la figura de René Guénon. Bien, una de las críticas que hace René Guénon a la modernidad, porque lo primero que hay que destacar para mí de René Guénon es que es uno de los grandes, o quizás el gran crítico de la modernidad que hay en el siglo XX. Yo destacaría sobre todo una obra tan compleja como El reino de la cantidad y el signo de los tiempos, que me parece un libro importante. También tiene un libro que es explícitamente contra una crítica contra el mundo moderno, pero yo destacaría sobre todo El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Bien, pues una de las críticas que él hace de la modernidad es la acción sin centro, es decir, que estamos todo el día envueltos en actividades, pero que realmente no vamos hacia lo esencial, no vamos hacia el centro, estamos completamente en lo excéntrico, por decirlo de alguna forma. Y él opone una figura que es la de la rosa. ¿Por qué? Porque la rosa se abre, tiene múltiples pétalos, pero se abre desde el centro, ¿no? Emanando desde el centro. Bien, esa crítica a la acción sin centro está enhebrada enseguida con el olvido del ser. Digamos, el centro del hombre, del yo, sería el ser. Eh, que no hay que confundir con el ego, porque precisamente otro de los grandes puntos que está en la filosofía de René Guénon es acabar con el ego. Acabar con el ego no significa disolver el yo, sino que significa precisamente acabar con el ego para poder llegar al ser. Y no solo hay que acabar con el ego, sino que también hay que acabar con otro de los males que él critica del mundo moderno, que es el psicologicismo. Y que incluso esa crítica al psicologicismo le llevará a criticar algunas vertientes ocultistas, como la teosofía, o como la psicología de Carl Jung y sus derivados, que para él no son realmente metafísicas porque caen en el psicologicismo.
Podemos decir que de alguna forma el mundo tradicional, que es el que vamos a oponer una vez más al mundo moderno, es un mundo dual. Un mundo dual en el áuriga de Platón, esa figura de un áuriga que tiene unos caballos que van hacia arriba y otros caballos que van hacia abajo, o sea, unos caballos que van hacia lo divino y otros que van hacia lo mundano, y entre medias, cogiendo la áuriga, estaría lo humano, ¿verdad? De nuevo estamos hablando de la figura de la crucifixión, donde hay un eje horizontal, que es el eje de lo humano, y un eje vertical, que es lo sacral. Entonces, de alguna forma, frente a esa dualidad del mundo tradicional, el mundo moderno lo que opone es lo que Ángel Fareta llama lo horizontal, la horizontalización, que acaba con el eje vertical. Para recuperar ese eje vertical, precisamente, hay dos caminos desde el punto de vista tradicional, que es la acción y es la contemplación. Podemos decir que el gran representante tradicional de la acción en el siglo XX es Julius Evola, que es un discípulo de René Guénon, y el gran representante de la contemplación en el siglo XX es el propio René Guénon, que es maestro de Julius Evola, aunque él también tenía, por supuesto, una vertiente de la acción. Pero esa vertiente de la contemplación nos lleva a eso de lo que estaba hablando al principio, ¿no? Esa acción sin centro. Precisamente hay que primero contemplar y sobre todo contemplarse, pero no contemplarse, ya decimos, cayendo en la golatría o cayendo en el psicologicismo, sino contemplarse para llegar al autoconocimiento, al conócete a ti mismo. René Guénon, por supuesto, también tenía una filosofía social. Él recuperaba ese punto de vista tradicional que comprende que la sociedad está compuesta por varias castas y que esas castas se corresponden con distintos oficios y que no se trata de escoger oficio como una salida laboral del mundo moderno, sino que de alguna forma el oficio te escoge a ti. Tú ya naces predestinado para una casta y el autoconocimiento lo que te tiene que llevar es a descubrir a cuál estás llamada tú, cuál es tu misión dentro de esas castas. Y luego René Guénon era muy crítico con el racionalismo, es decir, si en un lado está el psicologicismo, ¿verdad? Como esa irracionalidad que se deja malear por el flujo, en el otro lado estaría el racionalismo, que es tratar de acabar con todas las otras vertientes del hombre. Para René Guénon, el hombre está compuesto de alma, está compuesto de razón, está compuesto de cuerpo y está compuesto de espíritu. Y precisamente él lo que critica mayormente de la modernidad es que es el caos, es decir, ha desmontado todo eso que era algo perfectamente ordenado y lo único que hay es un conjunto deslavazado, donde cada parte se encuentra disgregada de las otras. Y ese caos finalmente ha disuelto Occidente, es decir, Occidente para René Guénon ha dejado de existir y por eso la única cultura que mantiene una relación íntima y fuerte con la metafísica para él es Oriente. Por eso le interesará, como nos explicará Jonathan, el sufismo y le interesará el hinduismo. Pero en cambio las tradiciones occidentales, porque hay una primera etapa de Guénon muy relacionada con el catolicismo, enseguida se dará cuenta él desde su punto de vista que ya no vale el catolicismo. Y podemos decir también que la modernidad para René Guénon se basa en la inversión teológica. Por eso, si el mundo tradicional es orden, el mundo moderno es caos. Y precisamente lo más antimoderno que puede haber es lo sagrado, que para René Guénon lo sagrado se encuentra contenido en lo simbólico, es decir, las ideas sagradas no se pueden transmitir de manera dialéctica, como los fundamentos de las ideologías modernas, sino que se transmiten a través de símbolos que pasan por el tiempo sin deteriorarse por ese paso del tiempo. Por eso decíamos que, en definitiva, una política para antimodernos tiene que pasar por romper el marco, y ese romper el marco está en conocer el mundo tradicional, esa tradición sapiencial que René Guénon además le añadía el término de integral, tienes que ser, no vale con coger una parte, tienes que coger por completo el sistema tradicional y hay que decir con esto que René Guénon ante todo es un pensador sistémico y por eso una primera aproximación a su obra puede ser difícil porque tiene un lenguaje hermético y bastante complejo y eso va a ser difícil hoy divulgarlo, pero sin duda alguna Jonathan está preparado. René Guénon entiende que nosotros formamos parte del Kali Yuga, de la Edad de Hierro, y por lo tanto eso no se puede luchar contra ello. Es decir, en buena medida la acción está descartada porque eso es una realidad que no se puede cambiar, una realidad que venía ya pronosticada en el pasado y que efectivamente se ha cumplido. Pero lo que sí decía era que se podía adoptar una actitud personal hacia Dios, mirando hacia Dios. Esa era la única solución posible. Es decir, que se podía afrontar el Kali Yuga de dos maneras. Una, dejándose llevar por el caos, arrastrándose por esa decadencia, y otra,
tomando las riendas de nuevo y mirando hacia Dios. Él hablaba del uno, de alguna forma la metafísica, que es la gran rama integral que arrastra a todas las demás, nos lleva hacia el uno, hacia aquel que integra todo dentro de sí y que como el sol siempre está ahí, es decir, que como el sol siempre que lo buscamos lo vamos a encontrar en el cielo porque sale todos los días. Por eso, en definitiva, lo que trata ese mundo tradicional para hombres modernos es un despertar a lo sagrado y de nuevo el símbolo es lo que nos puede hacer despertar a lo sagrado. De hecho, René Guénon, el símbolo que más estudia y que mejor estudia yo creo que es el de la cruz, al que le dedica además un libro al simbolismo de la cruz. Y luego, por último, ya te paso la palabra, Jonathan, habría que destacar también para mí la idea de sendero de la mano izquierda, en contraposición a lo exotérico. Porque, por supuesto, las religiones, que René Guénon era partidario de que de alguna forma teníamos que estar asentados a la hora de vivir la modernidad, teníamos que darle una salida, por decirlo de alguna forma, una salida práctica, que era ingresar, iniciarse dentro de cultos exotéricos, pero también para los hombres que estuvieran llamados a ellos, iniciarse dentro de cultos esotéricos. Es decir, los cultos exotéricos, sobre todo, se basan en los rituales, y esas son un poco las religiones tradicionales, y los cultos esotéricos, que también tienen unos rituales propios, se trata de un conocimiento mistérico reservado a minorías, ¿no? Y he mencionado la palabra ritual, que para Guénon es muy importante, porque el ritual, incluso cuando se pierde el conocimiento de qué significa, con su repetición idéntica a cómo era tiempo atrás, nos religa, que al fin, en definitiva, es en lo que consiste la tradición, nos religa con ese conocimiento metafísico que el mundo moderno ha olvidado. Y bueno, por terminar, para acabar con el orden, lo que hay que hacer es volver a vivir mirando hacia Dios, es decir, convertir lo mundano en sacro, y en definitiva es una acción que se hace en el propio yo. Por eso, mientras que las ideologías modernas, los revolucionarios quieren cambiar al mundo sin cambiarse a uno mismo, yo diría que la filosofía de René Guénon lo que propone es comenzar por cambiarse a uno mismo para finalmente poder tratar de cambiar el mundo, incluso sabiendo que eso es imposible porque al final estamos predestinados por el Kali Yuga en el que vivimos. Dicho esto, Jonathan, te voy a pasar la palabra, que desde luego tú vas a hablar con mucho más conocimiento que yo en esta breve introducción que he hecho, y me has dicho que querías centrarte en 3 términos para comenzar con la obra de Guénon, que serían tradición, iniciación y metafísica. ¿Qué nos puedes contar? Oye, muchas gracias. Creo que se nota el verdadero conocimiento que dominas en torno a Guénon, es notable. Creo que ahora que hablabas de los rituales, que hablabas de la mano derecha y la mano izquierda, los senderos, eh, debemos comprender en primer lugar que el rito es aquel que va a operar o es aquella acción que opera con símbolos, ¿no? Y que al final nos liga con una comunidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de operar dentro de una comunidad, porque luego Guénon lo, digamos, lo compara con el Renacimiento y nos indica que cuando hay un renacimiento hay un humanismo y ese humanismo nos lleva a una individualidad, ¿no? Ya esa comunidad que trabajaba, como lo diría Huizinga en su estudio acerca del problema del renacimiento, lo dice perfectamente, el renacimiento es el trabajo individual y el medievo es el trabajo en comunidad, ¿no? Y creo que esa es la pérdida, ¿no? Y ahí empieza a decaer Occidente. Bueno, eso para empezar. Creo que hay varios conceptos y creo que los podríamos ir alternando un poco con la vida de René Guénon. René Guénon nace en 1886 en Blois, Francia, bueno, de niño los biógrafos dicen que ya presentaba ciertas cualidades intelectuales muy avanzadas, y te digo desde el punto de vista incluso de la matemática, ¿no? Porque bueno, aparte de haber estudiado de niño en algunos colegios católicos, haber estudiado filosofía, él luego se hace matemático, ¿no? Estudia la matemática.
Entonces creo que la matemática la domina muy bien, y tiene cierta intelequia, o hay cierto intelecto en René Guénon. Él, según Martin Links, él venía de un padre arquitecto, constructor. Creo que podría ser que por ahí viniera también el interés después de ingresar a ciertas logias masónicas, que obviamente eran el reducto, o eran lo que esa logia que antes había sido de constructores, ahora era una logia que se había vuelto, había abierto el abanico y se había convertido, como lo dirían ellos, en especulativa, y pues seguían siendo los mismos gremios, pero ahora desde un punto de vista intelectual, que luego voy a tocar ese tema porque me parece muy interesante, si realmente hay en la masonería hay una evolución o hay un retroceso, ¿no? Porque eso es el mismo Guénon lo dice. Bueno, él estudia matemática y luego se interesa por el estudio de las doctrinas hindúes. Incluso se dice que hay algunos hindúes o algunos de la India que lo introducen en la doctrina hindú en Francia, y no dice quiénes son, pero que sí le enseñan ciertos secretos, lo explica el mismo Martin Links, le enseñan ciertos secretos de la India, separándolo del budismo y llevándolo a la pura doctrina de los hindúes, cosa que hace que después él publique un libro acerca del hinduismo, ¿no? Los conceptos fundamentales del hinduismo, lo publica René Guénon, gracias a esa introducción que se le da. Pero bueno, René Guénon creo que fue un buscador nato de un camino que lo llevó desde el catolicismo, de su origen, hasta el islamismo, que es donde termina en los últimos años en el Cairo, y ese recorrido es muy interesante, ¿no? Llevar esa línea del tiempo y entender cómo Guénon, desde el cristianismo, llega al islamismo, pero ojo con esto, que tampoco dice que en Occidente ya no hay nada. No, Guénon escribe muchas veces que dentro del catolicismo específicamente existe todavía un reservorio por ahí de alguna tradición que se puede rescatar, que ya ha caído al puro moralismo. No te digo de las iglesias protestantes, pero que ahí está en el catolicismo una tradición. Por ejemplo, habla del Santo Grial, del San Grial, habla que es una tradición católica que se puede rescatar, ¿no? Habla también del esoterismo cristiano, y habla del cristianismo previo a ser una religión, habla que pudo haber sido una sociedad iniciática, ¿no? No había un bautismo como tal hoy en día, sino que el hombre ingresaba ya adulto a estos misterios. Bueno, René Guénon incursiona en todo este tipo de sociedades, ¿no? Desde la sociedad, ingresa con Papu, ingresa a los estudios herméticos. Papiu fue el que después instauró la orden martinista, y creo que ahí es muy importante entender los pensadores de Occidente, porque hay una doctrina en Occidente. Está Mr. Eckhart, está Luis Claude de San Martín, está Martínez de Pascali, y está Jacob Böhme, ¿no? Que es el alemán el que inspira a Martínez de Pascal y a Luis Claude de San Martín, y se produce una línea, digamos, que es entre el martinismo, el rosacrucismo, algunos ritos, como lo llaman algunos, irregulares. Bueno, sí, como te digo, el rito es el rito egipcio, que es el Memphis Mizraim, y el rito rectificado, que en realidad es el régimen rectificado, que es un rito meramente católico. Bueno, él incluso es ordenado obispo de la iglesia gnóstica, cosa que después va a despreciar obviamente, pero es iniciado en estos principios, lee a estos autores, y es interesante porque René Guénon, cuando habla de la tradición, habla también de la reintegración, ¿no? Porque el hombre debe de reintegrarse de algo, de un camino del cual se ha perdido, ¿no? Y el que habla de la reintegración en sí es
Martínez de Pascal, y el Tratado de la Reintegración de los Seres habla de eso, ¿no? Del hombre perdido que tuvo una época adámica, por así decirlo, del Edén, un tiempo glorioso, una época que después en el Kali Yuga está dividido también por metales, la época dorada, y después hay una caída, ¿no? Y hay que reintegrarse a esa misma corriente. Entonces, René Guénon también habla de esa reintegración, eh, que es penetrar a este tipo de sociedades. Bueno, él ingresa al martinismo, ingresa a la iglesia gnóstica e ingresa a las sociedades o a los ritos masónicos irregulares. Luego los abandona y posteriormente ingresa al rito escocés, que imagino que es el rito escocés antiguo y aceptado. No sé si es el rito escocés, pero la biografía dice que ingresa al rito escocés. En el rito escocés, el problema con el rito escocés es que trae una idea de la Revolución Francesa, ¿no? De la Revolución Francesa le da muchos principios al rito escocés, por lo que la hace una logia muy racionalista, ¿no? Y evidentemente dentro de estas logias existe todo ese aparato cargado y simbólico dentro de los templos, pero al masón escocés lastimosamente ya no le interesa gastar un intelecto dentro del aparato simbólico, sino pues simplemente se da como una especie de sociedad, y aquí es donde te digo, podríamos hablar un poco acerca de por qué la masonería, si realmente, que ahora se le denomina especulativa, tiene la misma importancia que lo que era la masonería operativa. Y el mismo René Guénon escribe un tratado sobre masonería y lo dice que la masonería trae un decaimiento específicamente cuando adopta las ideas de la Revolución Francesa y las ideas de todas estas racionalistas, y entonces deja esa operatividad que era la construcción de catedrales y se vuelca al puro racionalismo, ¿no? Ya la idea del símbolo, la idea de lo sagrado. Recordemos que el constructor de catedrales, ya lo diría Fulcanelli, pues plasmaba dentro de la catedral todo un aparato simbólico, alquímico, medieval, que representaba en símbolos, y aquí venimos a la idea del símbolo, que es aquel elemento metafísico, no metafísico de la metafísica de la filosofía occidental, sino metafísico de la filosofía perenne, por así decirlo, que opera con los datos tradicionales, ¿no? Que opera con datos de la tradición. Entonces, René Guénon se da cuenta que la masonería francesa tampoco, perdón, la masonería escocesa tampoco le va a dar esa herramienta de búsqueda, ¿no? Y la abandona. También incursiona en el espiritismo y en la teosofía, del cual sale horrorizado, incluso le dedica un libro a la teosofía y un libro al ocultismo, al espiritismo, ¿no? Y diciendo que el espiritismo es la ración, o sea, es la o la modernidad, como diría él, la modernidad pura aplicada a sistemas espirituales. Entonces se da cuenta que no hay un camino tradicional, no hay un camino trascendente ahí. Y el teosofismo es una apertura, por ejemplo, yo te digo, conozco un poco el trabajo de Madame Blavatsky con el velo de Isis, el otro tratado que tiene no me acuerdo, de la teosofía, pero Madame Blavatsky quiere traer ciertos principios de Oriente, quiere imponer a un nuevo Mesías, que es Krishnamurti, y eh, quiere destruir los principios del cristianismo, y lo dice René Guénon, dice, pues Blavatsky y todos sus seguidores del teosofismo, y no de la teosofía, porque recordemos que Jacob Böhme y Martínez de Pascal, ellos están en la teosofía, en el teosofismo es abrir a un mundo que se vuelca y que trae un montón de ideas que al final ni siquiera son de Oriente o quieren aparentar ser orientales, pero no, es un pastiche de muchas cosas. Entonces, René Guénon dice, aquí no es, este no es el camino.
¿Dónde encuentra René Guénon realmente un Perdona, camino Jonathan, tradicional? Sí, sí, permite que haga solo una postilla pero sí que me parece dime. interesante destacar esa crítica que hace René Guénon. Por un lado, esa diferenciación que ha recalcado entre masonería operativa y la especulativa, porque de nuevo, quien quiera saber en qué consiste la metafísica operativa no tiene más que acudir al libro de Porrini, que es un repaso extraordinario, pero en cuanto a la especulativa, efectivamente, es que es casi un oxímoron, porque está partiendo de ideas modernas frente a la operativa que parte de ideas tradicionales. Entonces, claro, evidentemente esa es una escisión tan sumamente grave que donde acaba, para que no lo sepa, donde acaba ese rito escocés es pasando por las ideas de la Ilustración, que es donde, digamos, empieza a germinar el mal, acaba ni más ni menos que en los derechos humanos, que es un poco en lo que están ahora, renunciando a la idea del arquitecto universal, etcétera. Entonces es casi el paso de una masonería que todavía cree en lo trascendente a una masonería que realmente es materialista. Lo único que tiene son algunos viejos términos que ni siquiera entienden. Eso por un lado. Y por otro lado, y con esto ya termino y perdona la interrupción, pero Krishnamurti, que lo has mencionado, es la entrada directa en la New Age, ¿no? Y por eso es muy interesante tener que diferenciar ocultismo de esoterismo, porque obviamente René Guénon pertenece al esoterismo, pero el ocultismo es la degeneración, porque recordemos que lo moderno siempre invierte, y ahí es donde entra lo satánico, porque la inversión de lo sagrado siempre es lo satánico, ¿no? El caos. Y por terminar, Krishnamurti es una de las piezas clave de la New Age, es el eslabón entre Madame Blavatsky y Silicon Valley, y el pensamiento actual de las grandes tecnológicas, el pensamiento de la contracultura, que es un pensamiento que casa muy bien con la ideología neoliberal, y todo eso es modernidad pura. Entonces, esa crítica a la masonería especulativa y a la teosofía y a la New Age es clave en un tipo como René Guénon. Y perdona la interrupción. Bueno, y para regresar y seguir del hilo, por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado todavía, por lo menos, tiene la creencia del gran arquitecto del universo. Eh, los templos todavía contemplan el símbolo del nombre de Yahvé y en el sitial del venerable, ¿no? Hay cuestiones todavía que ahí están, el que quiere verlas las ve y el que no, no, pero ahí están. Pero el rito francés, lastimosamente, bueno, es parte, ¿no? El rito francés sí es absolutamente un seguidor de la ilustración, del iluminismo, de la Revolución Francesa, e incluso ellos ya lo único que tienen ahí son los derechos humanos, que es que se publican el Tratado de Derechos del Hombre, que son los que se publican después de la Revolución Francesa, y ellos ya no tienen al gran arquitecto, ¿no? Ya no tienen una figura de divinidad a cual ligarse, sino que incluso me parece hasta risible, ¿no? Ellos ya las dos columnas del templo, que son las columnas del templo de Salomón, que están en la Biblia, Jaquín, Boaz, una se llama Jaquín y otra se llama Boaz, que están en el templo de Salomón. Ya para el rito francés ya simplemente es la ciencia y la virtud, ¿no? La ciencia, o sea, desde ahí entendemos que es modernidad pura, ¿no? Pero no hablando de la ciencia tradicional, En cuanto que no es alquímica. O sea, es que es por la supuesto, ciencia solo es material, ¿no? Mientras que la exactamente. alquimia es lo material y lo metafísico, la ciencia es solo es la perversión porque solo es lo material. No es la ciencia metafísica, no es la ciencia tradicional, porque también hay que entender que existen ciencias tradicionales y existen ya las ciencias modernas, ¿no? Entonces, es la ciencia y la virtud, ¿no? Y es lo que dice René Guénon perfectamente en su obra de la crisis del mundo moderno. Ya estas líneas de pensamiento ya van simplemente a la pura moralidad. Esto es moralina pura. Entonces, y el Blavatsky es cierto, o sea, Blavatsky da pie y da inicio a la New Age, ¿no? Hoy en día hay un montón de gente o de personas que hacen yoga, yo conozco a muchos que dicen yo hago yoga, yo medito, pues, realmente, por mucho respeto,
no les pregunto, y realmente sabes qué es el yoga, o sabes cuál es el camino tradicional del yoga, por lo menos haber leído a Eliade, ¿no? El libro de yoga de Eliade me parece una introducción al yoga, y el libro de yoga de René Guénon, ¿no? Que Eliade tenía, se carteaba con René Guénon, hay un aparato epistolar con Guénon, y desde ahí se crea el libro. Entonces, hoy en día abrimos a la espiritualidad, y tenemos todo este aparato de mentiras y de ideas absurdas, desde mi punto de vista, que es eh, estos principios del secreto, ¿no? De que desea lo que quiera con la mente, y pues todo se va a cumplir, o todo lo que trae la New Age, ¿no? Trae muchas cosas, y creo que Blavatsky fue la que abrió la puerta para que pudiera ingresar todo ese tipo de ideas orientales, que no tienen, no van al caso, no tienen ninguna profundidad, que simplemente son muy vanas, y que creen que están meditando, que creen que están haciendo yoga, cuando realmente solo están haciendo una postura, tal vez, ¿no? Una postura yógica, pero no están en el camino del yoga, porque ese es un camino tradicional, total y absoluto. Y eso lo escribió Guénon ya en su libro sobre la introducción a las doctrinas del hinduismo, lo escribe perfectamente. Pero bueno, para hacer un cambio, o para poder especificar aquí lo que es la masonería operativa, ¿no? Tenemos a la masonería operativa como aquella masonería que está antes del siglo XVIII, que pertenecía a los gremios de constructores de catedrales, ¿no? Y catedrales góticas, también románicas, y que conocían el secreto, ¿ya? El secreto de el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium el, y el quadrivium. En el trivium tenemos lo que es la retórica, eh, tenemos perdón, la retórica, la lingüística, y no me acuerdo cuál es el tercero que tiene el La cuadrivium, la gramática. gramática, exacto. Ajá. Y el quadrivium tenemos la geometría, tenemos la matemática, tenemos la música, y tenemos la astronomía, ¿no? Entonces, con estos principios, más que todo con el quadrivium, los constructores de catedrales, con el secreto de la geometría, podían construir ya muy pitagóricamente, ¿no? Obviamente el secreto pitagórico, podían construir catedrales, ¿no? El secreto que se trasladaba de alumno, o perdón, de maestro a alumno, ya, de maestro a aprendiz. También dicen, y he leído que el compañero no aparece sino hasta mucho después, solo era aprendiz y maestro. Pero bueno, esta es la masonería operativa, la que construye catedrales, de la que habla Fulcanelli. El libro El secreto de las catedrales es un libro que recomiendo mucho leer para poder introducirse a la masonería operativa. Y la masonería especulativa surge a partir del siglo XVIII, 1717 exactamente, se le da la fecha, que es cuando se reúnen algunas logias en Londres, y pues introducen a ciertos nobles, porque sí, al principio hay cierta nobleza dentro de la masonería, y quieren seguir operando tradicionalmente. Y yo creo algo, la masonería surge en Inglaterra, y es obviamente gracias a la Reforma Protestante, ¿no? La Reforma fue una persecución, iconoclasia absoluta, ¿no? Fue una persecución a la imagen pura, ya, se destruía la imagen, se destruía todo lo que era imaginería, se destruía la iconografía cristiana, fue destruida en todos los países protestantes. Y creo que al tener esta carencia de símbolos, en 1717, bueno, ya venían desde antes, pero digamos, aquí que es donde se formaliza, eh, pretenden volver a buscar cierto simbolismo. A mí me parece muy curioso porque Carl Gustav Jung tiene un libro que es el de los arquetipos y el inconsciente colectivo, y él habla sobre este cataclismo que fue la Reforma Protestante, ¿no? La brecha
y la destrucción de imágenes nos dejó desnudos, como diría él, nos dejó sin simbología, y entonces el hombre empezó a crear y a buscar sus propios símbolos. Entonces creo que la masonería que surge en Inglaterra en el siglo XVIII es tratando de volver a recuperar cierta simbología que se había destruido en la época de la Reforma Protestante. Bueno, entonces creo que sigo con Guénon, eh, sale, del rito francés, el rito escocés, perdón, y empieza a introducirse al hinduismo. Luego se va a Oriente a enseñar filosofía desde el punto de vista privado, pero también a enseñar un poco de alguna universidad de por ahí de Oriente. Bueno, y antes de esto también, y es lo importantísimo que se me había olvidado mencionar, es iniciado en una doctrina sufí cuando todavía estaba casado con, no me recuerdo el nombre de la esposa, pero estaba casado en Francia, en Blois. Se casa en el catolicismo. Previamente ya había sido iniciado en la doctrina sufí, pero se casa todavía en el catolicismo, ¿no? Posteriormente es que inmigra a Occidente, a Oriente, después de la muerte de su esposa, muere sin tener un hijo con ella, y se va, y en Oriente, ya adentrado bien en las doctrinas islámicas del sufismo, Guénon contrae matrimonio con la hija de un mercader, y ya es un Guénon absolutamente que sigue una corriente de esta idea tradicional del Islam. Ya es un islamista, pero que hay que reconocer que siendo islamista siempre habla sobre Occidente, obviamente que va en una decadencia absoluta, que va a su propia destrucción. O sea, él podría decirse que es un apocalíptico desde este punto de vista, porque habla de un occidente que va de mal en peor, ¿no? No como escribiría Martin Links, no es como lo han enseñado o como nos quieren enseñar, que venimos del mono, por así decirlo, venimos de un primate y que poco a poco vamos en una evolución, y con el devenir de los años cada vez estamos mejor y vamos evolucionando. No, para Guénon esto era al revés, estábamos en el Kali Yuga, como lo dices, en la edad de hierro, ¿no? En la última edad que empieza en el siglo sexto antes de Cristo, muy curioso, y eso lo sabe perfectamente y lo domina muy bien Sebastián Porrini y Diego Ortega, que es la época donde termina la tragedia griega, la ritualidad y esa conexión del heroísmo, de lo homérico, del héroe, de la tragedia, y se pasa a una filosofía ya un poco más racionalista, podría decirse así, y entonces hay una decadencia en el siglo sexto, que dice René Guénon, que empieza con el Kali Yuga, ¿no? Con la edad del hierro, y como diría el profesor Porrini, porque es muy acertado en decirlo, aunque estemos en el Kali Yuga, siempre hay ciertas luces, ¿no? Ciertas épocas de brillo, ¿no? Como lo hubo en la Edad Media, ¿no? Ya estábamos en la Edad Media, ya se encontraba dentro del Kali Yuga, pero Guénon dice que desde Carlomagno hasta el siglo XIV hay una luz medieval, ¿no? Eh, Me parece estupendo el comentario, y creo que sí, hay una luz medieval en Europa, el hispanismo. Yo desde este punto que me he definido hispanista, digamos, una corriente hispánica, creo que la hispanidad también, ¿no? Fue una luz, el reinado de Carlos V, el último monarca de la defensa del cristianismo, de la monarquía universal, que trajo a América la cristiandad, y que dio esa época de esplendor. Creo que sí, ¿no? Hay ciertas luces dentro del Kali Yuga, pero que se van apagando poco a poco y que vienen de un detrimento total. Entonces, viene René Guénon, y en Oriente, ya viviendo en el Cairo, muy cerca de una pirámide, dice que desde su casa se puede ver la pirámide, vive de una forma muy sencilla, con una biblioteca,
Su esposa lo definen como alguien alto, de rostro largo, de bigote rubio, de ojos azules penetrantes, casi todos hablan de los ojos azules penetrantes de Guénon, que sí parece que estuviese viendo algo más allá y que ya maneja el camino tradicional, casi no de edad, no conversa con nadie que tenga curiosidad de conocer su obra. Él quiere realmente alguien que se pueda introducir, ¿no? Entonces vamos a lo que es en sí la iniciación, el camino iniciático. En primer lugar, y lo describe muy bien el profesor Porrini en su libro Los Otros, es un libro magnífico para poder introducirse a todos estos pensamientos tradicionales. Dice que la iniciación es cierta acción, ¿no? Hay una acción de involucrarse con ciertos datos o símbolos tradicionales. Es un recorrido, ¿no? La iniciación es un sumergimiento a ciertos datos, símbolos tradicionales, ¿ya? Que te los dan por revelación. Esa es la iniciación. A diferencia del místico, que el místico es pasivo, espera a que le llegue la revelación y se queda ahí, como lo haría Santa Teresa, ¿no? Eh, Ella está esperando, contemplando, en una contemplación llega así el conocimiento, en cambio, la revelación, en cambio, la iniciación es aquel camino casi que ritualístico, aquella acción de datos operativos. Yo una vez hablaba que más o menos es como una ebullición, incluso en los elementos, en el aire, en la tierra, en el fuego, en el agua, porque el iniciarte a ciertas doctrinas esotéricas que todavía, digámoslo así, pueden tener algún elemento, aunque ya esté perdido, pero que lo tengan, te inician primero bajo tierra, o sea, hay un elemento de tierra ahí, luego te llevan al agua, ¿no? Ya el agua, el aire y por último una prueba del fuego, ¿no? Y ahí está lo elemental, incluso el término vitriol, ¿no? Visita interior a tierra, rectificando in venues, lápide en oculto, o sea, el que visita el interior de la tierra encontrará la piedra oculta. Eso creo que es un principio muy esencial dentro de este camino de la iniciación. Y también el hecho del vitriol, que el vitriol ya lo tenían los medievales, la masonería operativa, el hecho de esa sustancia o de ese cambio alquímico que tenemos, ¿no? De ese pasar del nigredo, del albedo y del rubedo. ¿No? Nigredo, rubedo y albedo, ¿no? El negro, el rojo y el blanco. Empezamos con el nigredo, que es la putrefacción. Si buscamos símbolos del nigredo, siempre nos van a dar ese símbolo de la putrefacción, ¿no? Somos como una semilla que se pudre, que es enterrada, ¿no? Enterramos la semilla, esta se pudre, pero cuando se pudre, da un tono rojizo, luego da el tono blanco y luego también habla la alquimia del cititras, ¿no? Del cititras o del verde. Te empiezo a escuchar mal, Jonathan. ¿Sí? Sí, de pronto se te escucha un poco bajo. Creo que estoy en una llamada, perdón. Puede ser. Ahí estamos. Ya, Ahí. ya regresó. Sí, nos queda más o menos cuarto de hora. Responde. Sí, Voy a ver si. sí, yo, vamos, mientras voy a hacer unas No sé si apostillas. ya se me escucha. Se te escucha perfectamente. Sí, sí. Uy, ahora no te escucho. No. em, Mira a ver si es que No has salido escucho. de la llamada. Quizás. A ver si lo puedes arreglar, Bueno, Jonathan. Y yo mientras voy a hacer unas apostillas porque has dicho unas cuantas cosas interesantes, ¿no? voy a Eh, desactivar mi micrófono. por ejemplo, el tema No, de los apocalípticos, es verdad que, por ejemplo, Humberto Eco, que es el que coge es el que coge el término de apocalíptico para calificar a Guénon, tiene toda la razón. En el fondo, Guénon es un apocalíptico. A ver un segundo que estoy escribiendo. Ahí, a ver si me lees.
para que salgas y vuelvas a entrar. Como decía, luego otro tema interesante es la relación epistolar, porque es cierto que es muy interesante la cantidad de cartas que escribió Guénon con personajes como Aleister Crowley, o personajes como Julius Evola, o personajes como Mircea Eliade, es decir, prácticamente se escribía He con todos los perdido el grandes audio totalmente. representantes de la tradición de la época. Y luego, por seguir, vaya, parece que se nos ha ido. A ver ahora. Jonathan, ¿has vuelto? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, Ok, habla. yo no escucho, pero bueno, voy a seguir. Si me escuchas, sigo. ¿Sí? Vale, Ok. sí. Decía que a la semilla, cuando la siembras en la tierra, pues tiene una cierta putrefacción y esa putrefacción hace que luego pues renazca y surja. Entonces, eh, ahí estamos con esa, y ese es un misterio de la Edad Media, ¿no? De la alquimia, del Nigrado de Rubedo y el Albedo. Bueno, también tenemos aquí la idea de metafísica, ¿no? La metafísica que manejaba René Guénon, que no era una metafísica, por así decirlo, occidental, una metafísica que es la que sigue Aristóteles, Descartes y Hegel, todos estos metafísicos, sino es una metafísica que, que opera con datos tradicionales, ¿no? Que opera con datos o símbolos tradicionales, o sea, es una metafísica puramente espiritual. Como lo decías en tu introducción, muy bien, o sea, el abandonar absolutamente el ego, o sea, el de la destrucción del ego, y seguir una metafísica que nos diera puramente una introducción a la corriente primigenia, ¿no? A la Sofía Perennis. Por ahí, yo al ser o al pertenecer a una corriente cristiana, por así decirlo, que es el catolicismo en este sentido, me llamaba la atención algunos textos de estas sagradas escrituras que la tenía aquí, que la quería leer dentro del programa. Exactamente, el texto lo tenemos dentro de las sagradas escrituras y está en Jeremías 6:16. Y me parece muy curioso, y no quiero poner esto apologético o que parezca una clase de Dale, dale, ya, dale. No si te se escucha, preocupes, sí, sí, Jonathan. Sí, ahí bien, estamos. bien. No quiero que suene esto como No. una clase de catolicismo, de catecismo, pero eh, creo que me parece muy curioso y va muy al punto, ¿no? Y dice así, Jeremías 6:16 dice, y así dice Yahvé, haced alto en los caminos, o sea, en plural, caminos, y ved, preguntad por las sendas antiguas, preguntad por las sendas antiguas. Esta es la buena senda, dice, pues seguidla y hallaréis reposo para vuestras almas, ¿no? Qué ¿Cuáles maravilla. son esas sendas? ¿Cuáles son esos caminos que ya dejan plasmados, ¿no? O que quizás René Guénon siguió en su caso al seguir el Islam, porque pues pueden haber muchos que digan no, y todo lo hacen, defienden su religión y dicen no, mi religión es el único camino, es la única senda, pero no, o sea, tenemos varias sendas que seguir, y Guénon siguió una, pero nos dijo, ojo, que en Occidente, ustedes que están allá, que él lamentablemente después de la guerra de 1940 pierde contacto con Francia por la Segunda Guerra Mundial. Guénon dice, ojo que en la iglesia cristiana, específicamente en la católica, no en la reforma, no en la reformada, porque ahí ya hay pura moralidad, no hay, en la iglesia católica existen ciertos datos que se pueden seguir operando tradicionalmente, ¿no? Y aquí va también otro texto que me parece muy interesante y creo que ya lo había mencionado, es de Carl Gustav Jung, se llama Arquetipos e Inconsciente Colectivo, que quizá Guénon atacó ciertas ideas del psicologismo, pues, pero me parece acertada la idea de Jung, hasta se me hace cierto
tanto A ver qué guénoniano, tema ¿no? hay. Vamos a ver, el primero dice, el desmigajamiento del protestantismo en varios centenares de denominaciones, lamentable derrumbe que duele al sentimiento histórico, primero, es sin embargo un signo inequívoco de la intranquilidad subsistente. El hombre protestante ha quedado realmente indefenso en una situación que horrorizaría al hombre natural. La conciencia ilustrada no quiere saber nada del asunto, pero busca silenciosamente en otros lugares lo que ha perdido en Europa. Se buscan imágenes eficaces, formas de pensamiento que calmen la intranquilidad del corazón y de la mente, y se encuentran entonces con los tesoros de Oriente. Ojo, con los tesoros de Oriente. Luego dice, estoy convencido de que la creciente pobreza de símbolos que tiene un sentido, ese desarrollo tiene una consecuencia interna, todo aquello en lo cual no se pensaba y por lo tanto carece de conexión con la conciencia que sigue evolucionando, se ha perdido. Si intentamos cubrir el vacío que queda con aparatosos ropajes orientales, creo que es una mención a las doctrinas orientales del teosofismo y del espiritismo, como hacen los teósofos, claro, aquí está, como hacen los teósofos, seríamos infieles a nuestra propia historia. No es posible empobrecer hasta llegar a ser un mendigo, pero para posar después como uno de esos reyes hindúes del teatro. Creo que es mucho mejor reconocer decididamente esa pobreza espiritual de la falta de símbolos que simular una posesión cuyos herederos legítimos no somos ninguno de nosotros. Somos sí los legítimos herederos del simbolismo cristiano, pero de alguna manera hemos malgastado ese patrimonio, hemos dejado de que se desmoronara la casa de nuestros padres o la casa que nuestros padres construyeron y ahora intentamos irrumpir en palacios orientales que nuestros padres nunca llegaron a conocer. Quien ha perdido los símbolos históricos no puede contentarse con sustitutos, porque se encuentra hoy en una situación muy difícil. Ante él se abre la nada, frente a la cual el hombre aparta el rostro con miedo y no encuentra más que vacío. O sea, creo que me parece algo muy, muy, muy interesante lo que escribe aquí Jung, y creo que lo hace pensando en el camino que tiene René Guénon en esta situación, ¿no? Entonces, lastimosamente, hemos perdido conexión, no puedo oírte, pero para concluir, creo que René Guénon tenía ciertas posturas. Al final de cuentas, toda su obra, y eso que nos queda en el tintero, un montón de cosas, pensamientos, analizar cada uno de los libros que escribió René Guénon, pero René Guénon tenía ciertos pensamientos que trazó y plasmó. Hay que tener en cuenta para los lectores que van a leer y adentrarse en René Guénon no es un escritor sistemático, ¿no? No es que vamos a buscar los libros según en los años en que hayan salido para comprender una obra que lleva una cronología, no. Guénon fue un escritor circunstancial y esto lo dejó muy en claro el profesor Julio Valderrama. Dice que Guénon escribió circunstancialmente, o sea, Guénon escribía según como él estaba o lo que él pensaba o lo que tenía tal vez en su raciocinio o en su reflexión en ese momento. Guénon lo venía y lo plasmaba. Es importante mencionar que él conocía y se hizo amigo de un editor que se llamaba Paul Chacornac, que él escribió o que él era editor de una editorial en Francia que se llamaba El Velo de Isis,
y que después se cambió el nombre en 1933, si no estoy mal, y se puso Estudios Tradicionales, y ahí era donde Guénon publicaba Guénon publicaba sus libros con Chacornac, que después él escribió la biografía, ¿no? También es muy importante mencionar al estudioso de las doctrinas orientales que se llamaba Armando Asti Vera. Él hace la introducción de los símbolos fundamentales de las ciencias sagradas y hace una síntesis de la obra de Guénon, y es con Asti Vera que más o menos yo voy a dar una síntesis del trabajo guénoniano, ¿no? En primer lugar, Guénon hablaba de que Occidente estaba en ruinas, ¿no? Que Occidente se encaminaba, gracias al cientificismo y gracias a la modernidad, estaba dando pasos agigantados para encontrarse a una destrucción, ¿no? A una comunidad, ¿no? Sin comunicación. Eso es lo primero. En segundo lugar, plasma Asti Vera de que René Guénon consideraba que el cristianismo, específicamente el catolicismo, era el único puente que podía unir a Oriente con Occidente. Igual recordemos en la historia del cristianismo, sabemos que es una doctrina que viene desde Oriente, ¿no? No es una doctrina nacida en Occidente, que obviamente tiene un aparato y una carga occidental también muy importante de las antiguas tradiciones que se mezclan con las tradiciones que vienen de Oriente. Por San Pablo, que es el que hace con eso me hace reflexionar un poco al rapto de Europa, ¿no? Europa, recordemos que era una mujer que estaba recogiendo flores en Oriente, llega Zeus, convertido en un toro blanco, le pide que se suba a sus lomos y a través del agua, ¿ya? A través del mar, la traslada hacia Occidente, ¿no? Entonces, Europa, por así decirlo, tradicionalmente, no lo quiso dejar así ver, la mitología griega viene de Oriente. Entonces dice que ahí está, el catolicismo es la única vía. Y dice que el catolicismo tiene tres opciones, ¿no? Occidente tiene tres opciones: entender que en el catolicismo existen estos elementos y tirar del hilo y volver a recuperarlos, ¿no? Dos, volver a buscar en Oriente esa doctrina tradicional. O tres, la destrucción total de Occidente, ¿no? Porque no comprendió que su única salvación, que su único salvamento era el cristianismo católico. Esa por una parte. Después nos habla específicamente René Guénon del estudio tradicional del hinduismo, del reino de la cantidad, que era el que mencionabas, del hombre y su devenir tradicional, ¿no? Que es la tradición, y es, ojo, y hay que tener mucho ojo con este elemento tradicional, porque muchos confunden tradición con folclore, confunden tradición con costumbres, y la tradición no es eso, ¿no? Tradición es lo mismo, es seguir una vía sacra, una vía sagrada que se ha trasladado. Por eso habla de que la tradición es de transmisión, que, como diría Emile Zola, perdón, que se va trasladando de generación en generación y que lleva un cargamento de elementos tradicionales, fundamentales y sagrados dentro de esa tradición, y que ésta va pasando de generación en generación, y ahí es donde encontramos ese elemento tradicional. Entonces, ahora, ¿cómo puedo resumir o cómo podría concluir, ya que estamos en los 59 minutos? El profesor Sebastián Porrini, creo que fue en su primera publicación en una revista española, él habla acerca de cómo podemos encontrar nosotros la tradición hoy en día, ¿no? Hoy, como estoy más que todo hablando con nosotros los hispanoamericanos y los españoles, que venimos de una misma rama, ¿no? Que al final jalamos de esa misma rama. ¿Cómo podemos encontrar la tradición? Y él dice,
en el catolicismo, en la hispanidad, ¿no? Dentro de la hispanidad y dentro del catolicismo, todavía está ese elemento tradicional que, como Guénon decía, podemos sacar del hilo y jalarlo y poder encontrar grandes tesoros. Recordemos que Carlos V, Felipe II y todos los reyes que vinieron después de España guardaron y trataron de conservar el catolicismo, ¿no? Fue un resguardo del catolicismo. Carlos V como protector y como el último emperador del imperio germánico, el imperio romano, germánico, español y defensor del catolicismo, y con su manto de estrellas, que era la monarquía universal, quiso defender el catolicismo de esa pues creciente reforma que se acaba de dar. Incluso es posible de que de la misma, porque la reforma va muy emparejada con el renacimiento, casi que nacen del mismo, son uno hija del otro. Entonces hay un resguardo, ¿no? Hay un resguardo de la cristiandad, hay un resguardo de un espíritu ecuménico en esta tradición, y que creo que es a la que tenemos que nosotros poner mucha atención y seguir esa vía que ya digo yo, tiene muchos datos tradicionales, y como lo hizo el mismo René Guénon, recurriendo, porque lo hizo, o sea, hizo un recorrido, casi que un barrido de todas las doctrinas que habían en su momento, para poder encontrar en el islamismo la verdad, pero poder indicarle a los de Occidente que el catolicismo tenía ese resguardo tradicional. Entonces, creo que hasta ahí voy a dejar la charla de hoy. Podríamos hablar de Julio Cébola, de Martin Links, de los demás tradicionalistas, de la herencia que deja Guénon, o especificarnos también, porque Guénon le dedica un libro a Dante, ¿no? A la Divina Comedia, que me parece increíble, y que creo que, bueno, en este caso el gran indicado es el maestro Sebastián Porrini, porque él hasta tiene un libro sobre Dante y incluye la visión guénoniana dentro de este. Muchas gracias. Pues ha sido un placer escucharte, Jonathan, tanto para mí como para mis oyentes, y siento que no lo estés escuchando ahora, pero bueno, eso me va a ayudar, porque voy a terminar haciendo un breve comentario sobre Julius Evola, porque yo he de decir que sí que reivindico a Julius Evola, que seguramente sea el gran discípulo de Guénon, en muchos aspectos superando al maestro, como suele ocurrir. Es verdad que Guénon tiene a otros muchos discípulos, pero desde luego ninguno de la talla de Evola. Y Ébola ya no solo es que superara a Guénon, que yo creo que lo hace en su crítica al mundo moderno, porque yo creo que va más adelante, sino que al final Ébola también comprende, o sea, de alguna forma la gran discrepancia entre Guénon y Ébola está en que, a diferencia de lo que acabas de exponer brillantemente acerca de Guénon y de esa necesidad de acabar cayendo en una gran tradición religiosa, es decir, una tradición que sea exotérica y esotérica a un tiempo, Ébola al final propone una vía, por un lado, de la acción, y por otro lado propone una vía que en definitiva confluye en la idea de que hay que acabar cabalgando el tigre o surfeando la ola, como dice Gonzalo Rodríguez, y para eso no hace falta, es decir, rescata sobre todo una actitud personal frente al Kali Yuga, frente a esos tiempos de edad de hierro, de decadencia, una actitud personal que sea la de caminar hacia la salvación. Y de hecho yo creo que hay un libro que de alguna forma es el libro que no escribió Ébola, por un lado el de Crítica a Occidente, ya lo he mencionado, pero por otro lado el libro que no escribió Ébola porque seguramente solo lo podía escribir, o sea, que no escribió Guénon porque solo podía escribir Ébola, es la metafísica de la guerra, y la metafísica del sexo también. Pero en el caso de la metafísica de la guerra, que es el libro que no podía escribir Guénon, porque Guénon, en definitiva, era un hombre de la contemplación, era un sacerdote de alguna manera, y por eso defendía la religión. En el caso de Ébola era un guerrero, era un soldado, y por eso podía hacer esa reivindicación de la guerra, ¿no? Y en ese sentido me retrotraigo a los tres grandes arquetipos indoeuropeos, el guerrero, el sacerdote y el campesino, que son los que después pues, se ramificaron por un lado en Oriente y por otro lado en Occidente, según esa mitología que han definido autores como Dumézil o autores como Mircea Eliade. Y en definitiva, en el siglo XX no es casualidad que haya dos grandes pensadores que tengan ese trato cercano entre ellos y que de alguna forma hagan una obra complementaria, uno encarnando
ese arquetipo del guerrero y el otro encarnando el arquetipo del sacerdote. Y en definitiva esa metafísica de la guerra que hace ese guerrero que era Julius Evola, pues lo que viene a hacer es reivindicar cómo la guerra puede ser una iniciación más, porque la guerra es el contacto más estrecho que puede tener un joven con la muerte. La guerra es la que pone en evidencia que la vida es una cuestión cualitativa y una cuestión cuantitativa. No se trata de acumular, sino que se trata de caminar hacia la trascendencia, porque la vida en definitiva es una batalla y también ese es el mayor quizás ataque que se puede hacer al estilo de vida burgués, que es el estilo de vida que defiende la modernidad. Frente al burgués, por encima incluso del sacerdote, yo diría de manera egoliana, y siento hacer esta traición en el programa René Guénon, yo diría que el guerrero es el gran arquetipo que hay que reivindicar y hay que por eso tomarse la vida como una batalla, teniendo en cuenta también, como diría Carl Smith, que hay un enemigo claro, y teniendo en cuenta también como otro gran genio del siglo XX, como es Ernest Junger, también dedicó en Tempestades de Acero unas páginas impresionantes sobre la guerra, como también subversión contra el mundo moderno, en este mundo de paz, donde en definitiva, en tiempos de paz, cuando no hay guerra, ese carácter belicoso acaba confluyendo en el ámbito de la política, y por eso a día de hoy quizás tantos y tantos jóvenes estén enfangados en el terreno de la política, porque quizás sean guerreros frustrados. Y esto que estoy diciendo no puede ser más políticamente incorrecto, y desde luego hay que entender guerrero también en el sentido metafórico, como actitud ante la vida. Cualquiera que me vea sabe que yo no soy precisamente Conan el Bárbaro, me estoy refiriendo a una forma de afrontar la vida. En definitiva, René Guénon, Julius Evola, dos grandes pensadores. Hoy hemos hablado sobre todo de Guénon, hemos hablado de una comprensión tradicional de la política y tenemos que agradecer a Jonathan Roda su brillante exposición. Se le quedan muchas cosas en el tintero, es un erudito, podría estar horas hablando de Guénon y sin duda habrá ocasiones en el futuro cercano, si Dios quiere, para hablar de otros muchos pensadores y de política antimoderna y de tantas otras cosas de hispanidad con él. Ha sido un placer escucharte, Jonathan, siento que no estés oyendo el agradecimiento. Y como siempre es un placer también tener a los espectadores y sobre todo a los que hayáis llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud Sin